Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa para la familia cristiana, un hogar sobre la roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Contento de tenerlos una vez más con nosotros. Así es, contentos de estar con ustedes de nuevo para contestar sus preguntas. Seguimos hoy, Laura, contestando preguntas como hicimos la semana pasada. Les prometimos que íbamos a tener 4 programas consecutivos donde vamos a estar respondiendo sus preguntas que hemos separado por temas. Ya hablamos sobre el noviazgo y hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio. Preguntas que ustedes nos han enviado sobre el matrimonio. Luego continuaremos con el tema de la crianza de los hijos y finalizaremos con temas de nuestras relaciones con los demás, relaciones familiares, amistades y demás. Y Fausto, como tenemos tantas preguntas, sí, vamos a iniciar inmediatamente para no perder tiempo. Tratar de aprovechar el tiempo. Así es. Y estas no son todas las preguntas que nosotros recibimos. No. Esta es una selección de preguntas. Y como siempre decimos, quizás no sea exactamente tu caso, pero te puede dar alguna idea para algo que tú estés pasando o alguien que tú conozcas. La idea es que muchos sean edificados, no solamente la persona que hizo la pregunta. Amén. Y Fausto, la primera pregunta dice, mi esposo pasa mucho tiempo en su celular. Le he hablado del tema, pero él se justifica y le resta importancia. Y siento muchas veces que a él le importa su aparato y lo que accesa a través de él más que yo. ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta, Laura, de los tiempos. Ya en las últimas décadas, de que tenemos los aparatos inteligentes, celulares, tabletas, computadoras, pues la verdad que vivimos en una contienda, en una lucha por la atención de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Aún, Laura, con una amistad con quien te estás tomando un café. Hay que lanzar los celulares lejos porque la tendencia es a quererlos ver y a responder mensajes y tenemos una persona delante de nosotros. Y esto es una queja que vemos mucho de las esposas, cuyos esposos se distraen con el celular, sea que estén viendo las redes sociales, sea que estén contestando un mensaje de su jefe, aún a las 9 y 10 de la noche, sea que estén buscando algo en el internet, en Google, independientemente de cuál sea el asunto que los tiene atrapados en el aparato. La realidad es que estos aparatos nos roban la atención de las personas con las que estamos alrededor. Y se ve a mayor nivel con nuestra pareja, que es la persona con la que queremos llegar al final del día, después de un día de trabajo, y queremos conectarnos, queremos estar conectados para poder mantener, Laura, esa conexión emocional entre el esposo y la esposa. Entonces, muchas mujeres ven que cuando ya acaban de hacer los trastes, de limpiar la loza y de recoger y de acostar a los niños, ahora el marido está en el sofá junto a ella mirando el celular. Así y entonces ella no puede conectarse con él. No que no pase también con la mujer, también pasa con la mujer, que la mujer se distrae en el aparato, pero por alguna razón lo vemos más, las quejas, quizás porque son muchas las mujeres que nos escuchan, más que los maridos. La mujer se queja mucho de que el marido se distrae con esto. Y primero que nada hay que reconocer, Laura, que es un problema, es una realidad, no podemos justificarnos, no podemos excusarnos. Y le echamos la culpa al aparato, como le echamos la culpa al dinero. El problema no es el dinero, dice la palabra, es el corazón. Con el aparato es lo mismo. El problema no es el aparato, es mi corazón, que quiere ahora estar conectado, viendo imágenes, viendo videos, leyendo chistes, chateando con otra persona que no está conmigo en ese momento y que quizás lo vi durante el día, pero ahora que tengo a mi esposo unas horas en la noche, no le dedico atención porque la damos por sentado. No la valoramos y eso es lo que le molesta tanto a ella, que ella se siente que, oye, pasamos unas horas en la noche nada más juntos, ya después nos acostamos a dormir y tú ni siquiera me puedes dedicar un par de horas conversando y conectándote conmigo. De manera que a los hombres nos toca reconocerlo, y tú, mujer, si me estás oyendo y entiendes que esto es un problema, tu marido te lo ha señalado, nos toca reconocerlo y nos toca, Laura, ser intencionales en ponerlos a un lado. Tienen que haber momentos durante el día
donde el aparato se pone a un lado. A la hora de comer, deja ese aparato lejos de la mesa. A la hora de sentarnos en la sala en la noche, quizás a ver un programa o a conversar, aleja el aparato, no lo tengas al lado todo el tiempo. Porque eso te obliga a conectarte, te obliga a conectarte. Así es. Y Fausto, pienso que verdaderamente, como tú dices, es un problema de esta época. Y si lo reconocemos como un problema, entonces ya vamos a ser más cuidadosos, ¿verdad? Y más intencionales, como tú dices, porque siempre yo oigo que se dice, no dejes que el teléfono te use a ti. Tú usas el teléfono. Correcto. Y pienso, Fausto, en 1 Corintios 6:12, que Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. El teléfono es lícito y de mucho beneficio. Y de mucho beneficio. Pero mire lo que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Correcto. Y yo creo que ahí es que está la cosa, es lícito, son muy convenientes, nos mantienen en contacto con, yo me sorprendo de cómo puedo estar en conexión con tanta gente alrededor del mundo, ¿verdad? Estoy conectada, pero ¿hasta dónde me está dominando? Correcto. Y está dañando mis relaciones con las personas que tengo cerca. Estoy muy relacionada con una persona en Argentina, pero entonces con mi esposo al lado o mi esposa estoy desconectada. Exacto, estamos sentados uno al lado del otro, pero emocionalmente desconectados. Entonces sí, hay un problema hoy en día. Yo creo que diste en el clavo, Laura, al decir que es como nos domina. Hay un efecto de dominio, como de adicción, como algo que me domina a mí. Entonces ha pasado de yo manejar el aparato y sacarle un uso, ha pasado a que el aparato ahora me controle a mí. Y ahí es que está el problema. Y pienso, Fausto, para ampliar aún más la respuesta, que yo creo que efectivamente, como tú dices, tenemos que tener reglas. No se usa a la hora de comer, se apaga a tal hora. Yo tengo que confesar que yo tengo problemas, porque como trabajo en un ministerio que hay tanta gente en diferentes horarios o zonas horarias, estamos conectadas todo el tiempo. Pero yo creo que uno tiene como que evaluar su corazón, como tú decías, como ir a la raíz. No es el teléfono el problema, es qué es lo que yo devengo. Sí. De ahí me siento importante porque estoy conectada, me siento importante porque sé muchas cosas y hay un término en inglés que se le llama FOMO, que significa temor a perderme de algo. Sí. En inglés es fear of missing out. Sí. Entonces, de quedarme fuera de algo, de no enterarme de algo. Entonces, eso es un problema del corazón. Correcto. O sea, hay que ir a la raíz. ¿Qué es lo que verdaderamente está ahí que me hace tan adicta a ese aparato? Pero definitivamente es algo de nuestros días. Y aún, para entonces pasar a otra pregunta, aún Laura, cuando hemos identificado cuál es mi motivación, puede que yo quiera estar posteando frases célebres y entonces ver cuántos likes, cuántos me gusta tengo, puede que sea que estoy chateando con alguien del trabajo, con una amistad, sea lo que sea. Al final lo importante es que tú puedas dejar eso a un lado por 1 hora, 2 horas para poder conectarte con tus hijos, con tu pareja y como familia. Que digan, ok, mira, vamos a comer, pongamos los teléfonos en la cocina, dejémoslos allá y quitémoslos el sonido para poder conversar por un rato. Estamos en una época, mis hermanos y hermanas, que si no lo hacemos así, estamos totalmente desconectados, desvinculados los unos de los otros. Hace 100 años atrás no teníamos ese problema. Claro. Las familias se sentaban a comer tranquilas, sin distracción. Luego se iban a la sala a leer la Biblia, a comentar del día. Hoy en día ya eso no es así, pero no por eso vamos a dejar de darle importancia a lo que tiene importancia, que son nuestras relaciones familiares. Y Fausto, ni hablar del ejemplo que le damos a nuestros hijos. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos se dominen con el uso del teléfono, si nosotros estamos igual que ellos. Estamos conectados. Yo he visto a veces memes que ponen de mamás dándole de comer a su niño, un bebé, pero viendo el teléfono y ni mirando dónde están poniendo la cucharita. ¿A dónde le lleva la cuchara? Entonces sí, es una enfermedad de nuestros tiempos y yo creo que la cosa es, como tú dices, estar apercibidos. Reconocerlo y hacer un esfuerzo por hacer cambios al respecto. ¿Qué tienes después? Fausto, una segunda pregunta es, aunque se denomina cristiano y va a la iglesia, mi esposo no muestra ningún interés por las cosas de Dios.
por su palabra, participar en las actividades de la iglesia, en grupos pequeños, ¿será verdaderamente cristiano? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Sí, bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Ya estás casada con él. Así que ese es tu marido hasta que la muerte los separe. La palabra te dice en 1 Corintios 7 que aún si estás casado en yugo desigual y el incrédulo quiere permanecer en el matrimonio, tú no puedes salir del matrimonio. Sí te advierte en 2 Corintios 6, 14 al 16, que no te unas en yugo desigual. Pero aparentemente tú te casaste creyendo que era creyente. No podemos saber si lo es o no con lo poco que tú me compartes. Pero el hecho de que tú me digas que aunque va a la iglesia, ¿verdad? Y él dice ser cristiano, su desinterés por las cosas de Dios, su desinterés por leer la palabra de Dios, por tener una vida de actividad en la iglesia, conectarse con otros hermanos, tener coinonía, fraternidad con los miembros de la iglesia, pertenecer a grupos pequeños donde él pueda hacerse vulnerable y aprender y ser de testimonio para otros. Eso nos levanta una bandera roja, una señal de alarma, porque probablemente, como dice la palabra, es por los frutos que lo vamos a conocer. Yo no estoy hablando que sea un marido perfecto, yo no estoy hablando que ande con una Biblia debajo del brazo 24/7, pero sí tiene que mostrar interés por las cosas de Dios, tiene que de vez en cuando compartir de lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra, un testimonio de un hermano en la iglesia que lo impactó. Si esas cosas no están ahí, probablemente tu marido sea un cristiano nominal, como se les dice, un cristiano que va a la iglesia, que quizá es cristiano porque su esposa es cristiana y él la acompaña, o porque quizás creció en la iglesia, hijo de unos padres creyentes, muchas razones. Algunos porque tienen temor de Dios, como le dicen, de un Dios que hay y que él cree que él conoce, y por eso pues va. Yo iba a la iglesia contigo, Laura, cuando éramos católicos, pero la verdad es que si tú no hubieras ido, yo no hubiera ido tampoco. Yo iba por ella, porque ella era la que nos motivaba y me gustaba que la niña fuera a la iglesia también, estaba en una escuela católica. Pero lo más probable es que si ella hubiera sido como yo no hubiera ido a la iglesia. Entonces, creemos que eso aplica al catolicismo, pero eso aplica al cristianismo evangélico también. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, obviamente, si él no está dando fruto, pero ella pregunta, ¿cuál debe ser mi actitud? Tu actitud, esposa, como esposa de Dios, como hija de Dios, es amar a tu marido y respetarlo, sujetarte a él, como te dice Efesios 5, como te dice 1 de Pedro 3, amarlo, ser esa ayuda para él, no predicarle, no forzarle la Biblia por ojo, boca y nariz, no estarlo recriminando ni regañando porque no lee la Biblia o porque no quiere hacer esto o lo otro. Eso no te toca a ti. A ti te toca hacer tu parte de esposa y orar por la salvación de su alma. Porque tú sabes que si él no es creyente de verdad, no es por culpa de él ni tuya, es porque Dios no lo ha salvado milagrosamente, sobrenaturalmente. Entonces, si Dios es el que salva, ora por su salvación como oras por otros hermanos, por otras personas. Yo oro por mis familiares que no son creyentes. Pues ora por él. Señor, sálvalo, Señor, revélate a él de manera personal. Revélale a Cristo, Señor, que él pueda ver. Ahora, ¿cuántas personas han estado en la iglesia llamándose creyentes y Dios los salva años después? Y ahora dicen, wow, yo pensé que yo era cristiano, pero yo no era. Ahora lo sé, ahora sé que verdaderamente he nacido de nuevo. Es decir, que sé esa esposa que Dios te llama a ser, ámalo y respétalo, séle de testimonio, como dice 1 de Pedro 3, versículos 1 al 6, que aún sin decir palabra por tu conducta casta y respetuosa, él pueda ser ganado. ¿Ves? No porque tú lo estás regañando y recordando, no, es porque él te ve a ti apasionada por Cristo, amándolo a él, respetándolo, sujetándote a él, y eso Dios lo va a usar para traerlo a tu Dios. Y Fausto, yo creo que lo primero que nosotras como mujeres queremos siempre hacer es hacer algo. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decirle? ¿Cómo tengo que hablarle para que vaya? ¿Qué tengo cómo tengo que manipular para que él vaya? Eso es lo primero que hacemos en nuestra carne, ¿verdad? Pero como tú dices, lo más importante que ella puede hacer es orar por su esposo. Amén. Y pedir que Dios le dé esa sed. Muchas llaman al pastor, llame a Julito, invítelo a desayunar, pastor, invítelo a un grupo de hombres. Y todo eso está bien, pero entiende que es Dios el que va a salvar. Y ya Dios te ha dado la fórmula a ti.
que es la que te acabo de decir, 1 Pedro 3, 1 al 6, lee ese texto, ora ese texto. Lo mencionamos mucho aquí porque es clave para la esposa cristiana. Así es. ¿Qué más tienes, Así Laura? es. Fausto, una tercera pregunta es, mi marido parece estar más enamorado de mi mamá que de mí. Y se preocupa de su mamá, su mamá. De la suegra, de la mamá de él. Y se preocupa más por sus cosas que por las mías. Una cosa es honrar a padre y madre y otra es que esté más conectado a su mamá que a mí. ¿Qué puedo hacer? Este es otro caso, Laura, muy común que vemos especialmente en nuestra cultura hispanoparlante latinoamericana, donde el marido se casa, el marido, Génesis 2:24, deja padre y madre, se une a su mujer, se hace una sola carne, pero de alguna manera mantiene un cordón, mantiene una soga conectada a la mamá la mayoría de las veces, y entonces pasa el tiempo y su esposa ahora ve cómo él le da a la madre una posición muy prioritaria. La mamá lo llama para cualquier cosa y él deja lo que está haciendo para ir a resolverle a la mamá. La mamá le prepara un caldito, una sopita, un postre muy rico y él corre a comérselo en casa de mamá. Al punto en que a veces descuidan cosas. O sea, yo me acuerdo una vez unos aconsejados que nos decía ella que él decía, voy a casa. Ay, sí. Voy a casa. Sí. Su casa era la casa de su mamá, Exacto. no su casa. Él llamaba a la esposa y le decía, amor, voy a llegar más tarde porque voy a pasar por casa. Sí. Fíjense, parecería inocente, porque usted entiende lo que él quiso decir, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, porque así como hablo, así pienso, así creo en mi corazón. Y ese marido creía que esa casa de sus padres era su casa todavía. Él tiene que decir, voy a pasar por casa de mamá, que me pidió que le llevara un poquito de arroz, y la voy a pasar al súper y se lo voy a llevar de un pronto. Yo creo que hay que honrar padre y madre, Laura. Yo creo que es un mandato bíblico y eso se va a ver de diversas formas para cada hombre y cada mujer. Lo que no puede pasar es que para yo honrar a padre y a madre, yo ahora descuide a mi esposa y descuide a mis hijos. Yo tengo que tener claro el orden prioritario de Dios. Dios es primero, luego mi esposo, mi esposa, luego mis hijos. Luego, ahora vendrían mis padres, vendrían. Acuérdate que yo los dejé detrás. Esa es la ley de Dios. Deja padre y madre, únete a tu pareja y ahora sean una sola carne, inicien una nueva familia. Exacto. Entonces yo no puedo estar dando reversa, de atrás para adelante. Sí. Mamá necesita algo. Mamá, déjame chequear con Laura. Déjame hablar con Laura, a ver qué plan ella tiene para esta noche. Y si yo puedo, paso por allá. Si no, mañana voy a tratar de ir. Tú la estás honrando, tú la estás amando, tú la vas a ayudar. Pero tu esposa es lo primero ahora. Así que tú le preguntas a tu esposa primero, ¿qué te parece, amor? Yo estoy seguro que esta esposa, si él hiciera eso, a ella no le molestara que él ayudara a su mamá. Pero entonces, ¿qué puede hacer ella? Porque ella es la que pregunta qué puede Tener una hacer. conversación con su marido. En amor, sin recriminar, sin pelear, sino una conversación amorosa y respetuosa. Amado mío, mira, yo he sentido, yo he visto esto, ve preparada tu reunión con mucho amor, ora antes de hablar con él. Y si tú lo hablas de manera amorosa y respetuosa, donde él sienta que tú no lo estás recriminando, ni que tú odias a tu suegra, ni que tú te molesta a ella, él va a ser receptivo, Y si él no te colabora, pues quizás sea bueno hablarlo con otros hermanos, otras amistades cristianas con quien se pueda hablar, porque quizás él está cegado a eso, quizás él no lo está viendo con claridad. Exacto. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. ¿Qué más tienes ahí, Laura? Bueno, una próxima pregunta es, me es muy difícil someterme a mi esposo y mostrarle respeto debido a su forma de ser. No lo veo como un hombre digno de respeto y admiración. Quiero obedecer a Dios, pero qué difícil se hace. Sí.
Esta pregunta se conecta un poco con la anterior de la esposa que creía que su marido no era creyente porque no mostraba interés en las cosas de Dios. Aquí se trata más de un tema de temperamento, de carácter del hombre. Ella no habla de si es creyente o no, ella simplemente dice que es un hombre que por su comportamiento, por sus maneras, a ella ella no lo ve con respeto, ella no lo ve con admiración. A ti, mi hermana, que haces esta pregunta, y a otras tantas que seguro están en una situación similar, aplica de nuevo este mismo versículo, este mismo texto que repetimos tanto aquí, de 1 de Pedro 3, 1 al 6. Fíjate, ese texto, Dios te está diciendo a ti, esposas, sujétense a su marido, que si alguno de ellos está apartado, ¿ves? Aquí en tu caso, independientemente de que tu marido sea creyente o no, por su temperamento, por las cosas que tú dices que a ti no te inspiran respeto, él o no es creyente, o es un creyente nuevo, o es un creyente carnal, no sé, pero Pedro te está diciendo, el Espíritu Santo a través de él te está diciendo, que él pueda ser ganado por la conducta casta y respetuosa de su esposa, que aún sin decir palabra, léase, sin predicar el evangelio, sin corregirlo, sin nada de eso, él pueda ser ganado por la conducta casta y respetuosa de su mujer. ¿Qué te está diciendo el Señor? Sométete a él, condúcete con amor y respeto hacia él, trata de sobrellevar esas cosas de él que te molestan, mientras estás orando por su salvación, mientras estás orando por su corazón. ¿Ves? Si es que no es salvo, o si siendo salvo, pues que no está en la palabra. Eso es lo que Dios va a honrar, esposa. Yo sé que se hace difícil, humanamente es difícil someternos a algo con lo que no estamos de acuerdo. A mí es sumamente difícil someterme a un jefe que me habla mal o me maltrata. A un hijo le es difícil someterse a un papá que es abusivo y que no es racional. Pero Dios nos da una orden a los hijos que se sometan a sus padres, a los esclavos que se sometan a sus amos, las esposas que se sometan a sus maridos, y todos nos sometemos a la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia y nuestro Señor y Salvador. Entonces sí, es difícil, sí, pero si tú buscas del Señor, Él va a ayudarte, tú vas a depender de Él para llevar esto a cabo. Algo que yo siento que le pasa a las mujeres, y yo me he visto ahí también, es que uno se empieza a concentrar en todas las cosas negativas del esposo. Entonces, ella no dice que él no es creyente ni nada, sino que su forma de ser. Entonces, yo creo que le pudiera ayudar, por ejemplo, pensar, ¿por qué yo me enamoré de este hombre? ¿Qué cosas él tenía que a mí me atrajeron? ¿Cómo se dice? Atrajeron. Cuando yo me tuve de novia con él, claro, ¿qué fue lo que me atrajo? Claro, con el tiempo pasa en el matrimonio que cuando ya uno está junto y vive junto, uno empieza ahora a ver, se me olvida todo lo que me atrajo y ahora yo me fijo en todo lo que está mal. Correcto. Entonces también hay que cambiar como los lentes y empezar a ver, señora. Y eso en sí mismo es difícil, Laura. Eso en sí mismo es difícil. Cambiar los lentes y empezar a ver, Señor, déjame ver las cosas positivas. Y eso es un trabajo espiritual, porque tendemos en nuestra carne y en nuestra debilidad a hacer críticas. Entonces, Señor, ayúdame a ver cuáles son las cosas buenas que mi esposo tiene por las que yo puedo admirarlo. Y algo que te puede ayudar es en Aviva Nuestros Corazones. Tenemos el reto para las mujeres de 30 días, que es precisamente eso lo que hacen, es entre tú y Dios, y es que te ayude a enfocarte en las cosas buenas. Una cosa buena por día, por 30 días. Exactamente. Yo creo que ese es el mejor ejercicio, el mejor consejo que te podemos dar. Trata de enfocarte, prepara una lista. Todos los días apunta un poquito en tu lista. ¿Qué cosas buenas tiene mi marido? Sí. Yo estoy seguro que él tiene cosas buenas. Mira, quizás sea sencillamente es ordenado, o él es buen papá, él es trabajador, él trabaja y no se queja, él no se queja. O sea, hay muchas cosas, lo que nosotros no estamos fijándonos en eso, sino en lo que nosotros quisiéramos que pasara, que Dios todavía no ha hecho en él. Correctamente. Entonces, y eso te va a ir ayudando a nivel práctico, mientras en oración tú le pides al Señor que te ayude
a cumplir ese imperativo de primera Exacto. de Pedro 3, 1 al 6. Sí. Porque al final eso es lo que va a hacer la diferencia. Sí. Cuando él ve esa conducta tuya, cómo tú lo respetas, cómo tú lo amas, cómo tú le sirves, cómo tú te sujetas a él a pesar de su forma, Sí. eso lo va a cautivar. Él va a decir, wow, qué obra está haciendo Dios en esta mujer. Yo quiero eso también, Señor. Y otra cosa que yo agregaría es que pensar en lo opuesto. Tú eres una mujer fácil de liderar. Porque muchas veces nosotros estamos pensando cómo me someto a este hombre, pero somos mujeres muy difíciles de liderar, porque somos argumentativas, porque somos críticas, porque somos malagradecidas, no tenemos gratitud, nos vivimos quejando. Entonces, le estamos haciendo fácil a él, porque muchas veces estamos fijándonos en lo que el otro no está haciendo para yo someterme, pero estoy yo siendo esa mujer Amén. que se deja liderar. O sea que siempre hay los dos lados. Así es, muy bueno. Fausto, otra pregunta que nos hicieron es, mi esposo y yo trabajamos fuera de la casa todo el día. Tenemos 3 niños, entre 6 y 2 años. He estado escuchando hablar del diseño de Dios para el esposo y la esposa y los padres, y me siento confrontada con que le estoy dando más prioridad a mi trabajo y realización personal que a mis hijos y a mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que te diría, querida hermana, es que eso no te lo reveló carne ni sangre. Y no quiero meterme en el tema de si te es lícito trabajar fuera de la casa o no, o si te es pecado trabajar fuera de la casa o no. Eso ya nos lleva en otra dirección y mucha gente se distrae en eso y no llega al corazón del tema. El corazón del tema, hermana, es que Dios como esposa y madre te ha dado una zona de influencia, un terreno de cultivo que es tu hogar. Tú eres la esposa, la madre, la ama de casa. Si tú fueras una mujer soltera, sin marido y sin hijos, no hay problema. Tú puedes trabajar todo el día si tú quieres en tu práctica, en tu profesión, en tu carrera. Pero ahora, al tú decirle acepto a un hombre en un pacto matrimonial frente a Dios, y ahora al tener unas almas a tu cuidado que Dios te ha encomendado por unos años, esa pasa a ser tu prioridad. Y ahí está el problema de muchas de ustedes, hermanas, que ahora quieren hacerlo todo. Quieren ser buena esposa, buena madre, buena ejecutiva o empleada o trabajadora, pero se dan cuenta que es muy difícil, que es muy complicado, que por algún lado van a descuidar. O llegas tarde a la casa y tu marido ya llegó antes que tú y encuentra una casa vacía. O te pasas todo el día afuera y nada más que ves a tus niños 1 hora en la noche cuando los bañas y los acuestas. ¿Ves? Entonces le estás dando tus mejores horas, tu mejor esfuerzo, tu energía a un trabajo que no es tu prioridad. Y lo vas a querer hacer bien, le vas a poner más énfasis a ese trabajo. Y ahora descuido a mi marido, descuido a mis hijos, y pasa el tiempo y ahora tengo un marido descontento que está mirando en otras direcciones. Tengo unos hijos desconectados de mí que ni los conozco. Cuando empiezan a manifestar sus pecados, me sorprendo y digo, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? No los conozco. Pero todo eso es la consecuencia de no haberle dado a ellos la prioridad. Ahí está el tema. Si eres esposa y madre, pero también trabajas fuera, ¿qué es lo más importante? ¿A quién le vas a dedicar tu mejor tiempo? Hay mujeres que han encontrado que pueden trabajar en las mañanas unas horas y así no descuidan a su marido, ni su hogar, ni sus niños. Pero tú dices que trabajas todo el día fuera de la casa. Eso te va a producir esta carga de conciencia que estás teniendo porque te das cuenta que estás manejando más de lo que puedes y que algunos van a sufrir y por lo general va a ser tu marido y tus hijos. ¿Qué tú piensas, Laura? Bueno, ella por ejemplo dice que no sabe qué hacer y yo creo que lo primero, ella parece que ha tenido convicción sobre esto, sería entonces quizás tener una conversación con su esposo para hablar sobre esto, de cómo ir haciendo esa transición poco a poco, si consigue un trabajo parte de tiempo, si deja su trabajo para dedicarse a su casa, pero yo creo que una respuesta necesita a la convicción del Espíritu Santo, no puede ignorarla. Entonces, si ya la está teniendo, es cuestión de hablarlo con su esposo. Y yo estoy convencida, Fausto, que la situación de las familias que vemos alrededor del mundo, la debilidad de la familia ha sido porque ambos padres han salido del hogar. Es como que se dejaron el nido y los niños se han criado solos y vemos estas familias hoy tan a la deriva y es sencillamente que se abandonó el nido. Correcto. Para perseguir otras cosas. Entonces tuve familias quizás con muy buenos estilos de vida,
y todos con carreras y todo muy bien, pero las familias muy débiles, ¿verdad? Correcto. Porque hemos cambiado el valor de lo que es importante, ¿verdad? Entonces yo creo que ella por lo pronto tiene que hacerle caso a esa convicción del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo contigo. Y tener esa conversación con el esposo quizás no sea algo que ella pueda hacer inmediatamente, depende de su finanza. Ya no, y vamos a ver, no solo de su finanza, pero hay que ver qué posición tiene el marido. Exacto. Hay maridos que yo sé que quieren que la mujer trabaje y le ponen tanto énfasis al dinero que no, ellos prefieren que la mujer esté generando ingresos también para acumular y ahorrar más. Pero ese es el mismo marido que también ahora se siente insatisfecho porque la mujer que llega a casa es una mujer cansada, que ahora el tiempito que le queda es para los hijos y para él no queda nada, y ahora empieza a distraerse con otras cosas, con una compañera de trabajo, con pornografía, con una serie de cosas que ahora suplen la carencia porque la esposa no puede dar más de lo que puede. Entonces busca consejo también con tu pastor, con los líderes en tu iglesia, ora sobre esto. No hay que ser radical, no significa que mañana tú dejas tu trabajo, aunque hay mujeres, Laura, que han sentido una convicción tan profunda. Y se lo ha dado Dios al esposo también. Y el esposo lo ha compartido, que han dejado el trabajo en cuestión de un mes o dos, se lo han dejado y han cambiado su estilo de vida completamente. Pero eso es algo que el Espíritu Santo hará en cada uno de manera diferente. El tema está... A mí, algo que me viene a la mente cuando la gente pregunta, no sé qué hacer. Cuando Dios les trae una convicción. Exacto. Y es muy fácil. ¿Sabes qué hacer? Obedecer a Dios. Obedecer. Lo que nos lo ponemos difícil somos nosotros, porque nosotros en el fondo no quisiéramos tener que dar ese paso porque requiere fe, requiere sacrificio, requiere dejar cosas que quizás yo estaba pegada a eso. Es un cambio de vida, pero es fácil, porque sabemos que la obediencia nos va a costar. Sí, exacto. La obediencia va a costar ahora mi profesión, mi título, mi ingreso, la crítica de los que me rodean. De otros que piensan que soy loca haciendo entonces eso me intimida, me asusta. Al final, mi hermana que escribes, tu marido y tus hijos es lo más importante que tú tienes. Eso es lo más importante. Entonces, si tu trabajo no te está permitiendo entregarte completamente a tu marido y a tus hijos, hay que hacer cambios. Y qué bueno que el Señor te está inquietando en esa dirección. Así es. ¿Qué más tienes, Laura? Otra pregunta sería, necesito que le expliquen a mi esposa, eso es un marido. Mira, un esposo, qué bueno. ¿Cuál es el orden prioritario de Dios para la familia? Pues aunque ella lo niega, ella pone a los hijos por encima de mí. Estoy frustrado, pues paso la vida luchando por mi hogar, por mi lugar en el hogar, dice él. Amén, amén. Mira, este es un caso también que se ve con cierta regularidad. La esposa, la mujer que se casa, ahora empiezan a llegar los niños, y en la medida que se envuelve en la vida de los niños, es muy fácil que el marido se distraiga también con su trabajo, con sus cosas, y ella ahora pues se vierte en la vida de esos niños, en sus actividades escolares, en los deportes, en su cuidado, en tantas cosas, y ahora pone a los hijos. Y es como dice este esposo, ella lo va a negar, ella va a decir, no, mi marido va primero. Pero la realidad es que en la práctica, para el que está mirando, si nos ponemos a mirar por una ventana, vemos que ella le dedica más atención a sus hijos que a su marido. Yo crecí en un hogar así, yo crecí en un hogar donde mi mamá se dedicaba a nosotros por completo. Y mi padre, como era un hombre mujeriego, un hombre que estaba fuera mucho, trabajaba fuera todo el día, pues fue algo que fue pasando, y ella lo atendía, no es que ella no lo atendía. Estamos hablando de los años 60, 70, pero era evidente que ella tenía una alianza con nosotros, y nosotros éramos un equipo de 3, y mi padre era un personaje periférico aparte. Y este hombre se está dando cuenta de esto, y el asunto es, esposa, de este esposo que escribe, si nos escuchas, es que él tiene razón, porque fíjate, Laura, que la palabra es clara, en que tú eres una sola carne con tu marido. Tú y tu marido son una sola carne. Tus hijos son una bendición que Dios te da por unos años, y cuando cumplan 20, 25, los que sean, lo tienes que entregar al Señor. Ellos dejan el nido, salen a empezar su vida ya de adultos, y se quedan ahora tu marido y tú.
Se quedan ustedes dos. Este es el tipo de matrimonio, Laura, como el de este hermano que escribe, que cuando los hijos crecen y se van, ahora ellos no saben qué hacer. Ella está tan desconectada del marido y tan invertida en los hijos, que ahora cuando se le van, ella no siente propósito, ella se siente vacía, ¿ves? Y el marido se da cuenta que se habían desconectado hace mucho tiempo. Entonces es importante, esposa. Él dice que quiere que te expliquemos, así que quizás tú estás escuchando. Es importante que vayas al orden, mira lo que él dice, el orden prioritario. Sí. Dios es primero para nosotros, luego está tu cónyuge. Laura, ese es lo primero para mí después de Dios. Después vienen mis hijas, mis nietos, viene lo demás. Entonces tú has hecho una inversión de prioridades que no es congruente, no es consistente con el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, y eso va a traer problemas, y también problemas con los hijos. Cuando los hijos ven que tú les das primero orden a ellos que por encima de su papá, eso le da un mal ejemplo. Eso los confunde para cuando yo les toque hacer familia también. Es decir, que en todos los sentidos. Sí. Y yo puedo entenderte que es fácil quizás caer en eso. Es fácil como madre, como mujer nutridora que ama a tus hijos, que los pariste y que son parte de ti. Pero tú tienes que traer la Biblia, tú tienes que ir a la palabra de Dios y convencer a tu alma de lo que Dios ha establecido para que puedas hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Yo creo que muchas veces las madres saben eso, que el marido es el más importante, ¿verdad? Su relación con su esposo, son una sola carne ellos. Amén. Pero lo que tú dices, las mamás tienen como este llamado maternal. Cuando el hijo nace depende de ella. Ella no duerme, ella está amamantando a ese niño. Ella está cansada, ella está cuidándolo. Entonces, el mismo cuerpo y la misma cuidado que requiere un bebé, la va como que apegando más a los hijos y separándolo más del esposo. Entonces hay que ser como muy intencional. Yo creo que es un asunto de instrucción, donde claro, ella tiene que saber lo que la Biblia dice en cuanto a eso, ¿verdad? Pero también de vivir chequeando su corazón y de oír las quejas de su esposo, porque quizá ella no lo está viendo, no se está dando cuenta, pero si el esposo está diciendo que se siente descuidado, pues tiene que hacer un esfuerzo. Ese es un parámetro muy importante, Laura. No solo estar al tanto de lo que Dios dice, sino que si tu marido te lo está diciendo, es como él lo siente. Es decir, Laura me dice ahora, Fausto, yo no me estoy sintiendo cuidada por ti o atendida por ti. Yo podría decir, eso son ideas tuyas. Ay, no, eso tú te lo estás imaginando. Independientemente, tengo que hacer una evaluación. Si ella lo está percibiendo así, yo tengo que poner atención y preguntarle, ¿por qué lo dices? Dime, ¿por qué te sientes así? ¿Qué cosa yo hago o dejo de hacer? Entonces, esa debe ser tu actitud hacia tu marido. Si tu marido te dice, mira, yo me siento que los niños están por encima de mí, vamos a conversar, que él te plantee su argumento. Exacto. Y no te justifiques, no te defiendas, pídele al Señor que te hable a través de tu marido y entonces hacer los ajustes que hay que hacer. Exacto. Gradualmente vas haciendo los cambios. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. ¿Qué tienes ahí, Laura? Esta pregunta dice, mi esposo de 3 años de casados pretende vivir una vida de soltero, aún dentro del matrimonio. Esto nos lleva a muchos conflictos, pues la pasamos discutiendo. Me siento como si fuera su madre y él mi hijo adolescente. Eso se ve mucho, Laura, tristemente, como consecuencia de este movimiento sociocultural que han denominado adultolescencia, adolescence. Este hombre, casi siempre es el varón, aunque las mujeres puede verse también, que llega a los 28, 30, 32 años, sigue en casa, mami cocinándole y fregándole y lavándole la ropa y doblándole, haciéndole la cama, y él no quiere salir, a asumir su rol ya de hombre adulto, casarse y empezar su vida. Esto es algo, hermanos y hermanas, que hace 50 años atrás no se veía.
En mi generación nosotros queríamos crecer y ser grandes y poder salir, independizarnos y tener nuestra vida, casarnos. Pero esto es parte de esta generación milenial, generación Z, que es la que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los que sí se casan, pues traen al matrimonio esta actitud de esta juventud eterna. Ellos quieren seguir jugando videojuegos, ellos quieren hacer skateboard, estar skateboarding con los amigos, ellos quieren seguir haciendo cosas que hace el jovencito soltero, pero que ahora con las responsabilidades que trae un matrimonio, ellos como que no, ellos dicen, ¿por qué yo no puedo seguir haciendo lo que hacía y tener a mi esposa, pero seguir haciendo lo que hacía? No podemos encontrar ese término medio donde todo el mundo sea feliz. El problema es que estos esposos, de nuevo, casi siempre se trata del varón, no han entendido con claridad los requisitos, lo que Dios requiere del hombre cuando él se casa. Y más aún cuando pasa a ser ahora padre también, y protector y proveedor de su familia. Entonces, sí, cuando tú tenías 14, 18 años, te pegaba al andar con tus amigos en la noche, hacer skateboarding, jugar videojuegos. Está bien, estabas estudiando, no tenías responsabilidad por encima de tus estudios. Pero ahora tú tienes una familia, tienes una esposa, tú tienes que pagar tus cuentas, tú eres responsable. Entonces es esa transición, ese cambio de mente que tiene que darse cuando yo entiendo que ahora yo voy a casarme y que voy a empezar una nueva vida con mi esposa, donde ahora ella y yo vamos a ser la autoridad del hogar, vamos a estar a cargo de los asuntos de la casa. Entonces yo no puedo pasarme 2 horas jugando videojuegos. Yo no puedo estar con mis amigos jugando golf 4 horas el domingo y no ir a la iglesia, o dejar que mi esposa se encargue de cosas porque yo quiero estar con mis amigos, paseando, haciendo cosas que ya no me van. Y yo sé que esto es difícil para muchos varones, Laura, cuando se lo hemos hablado en consejería. Algunos se retuercen y se molestan porque no quieren oír eso. Pero la realidad es, mis hermanos varones que me escuchan, si te ves en esta situación, hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho que se llama man up, hombre arriba. Es como subirte al nivel, ponte al nivel ya del hombre que Dios te llama a ser. Ya tus días de infancia y adolescencia quedaron atrás. No puedes estar ahora con 30 años casado y seguir siendo un jovencito soltero. No funciona. Y ni hablar cuando hay salidas de hombres solos, sin las esposas. Eso atenta contra la unidad de la sola carne y de la unión matrimonial. Yo pienso, Fausto, que también todo esto obedece como a esa lo que hay en la cultura ahora, este egocentrismo, donde yo hago lo que yo quiero, yo me satisfago yo mismo y yo sigo lo que yo quiero, y acompañado a un escape o a un rechazo al compromiso. Y a la responsabilidad. Yo no me quiero hacer miembro de la iglesia porque eso me pide. Sí. Yo no quiero casarme, ni tener novia, ni pedirle matrimonio a mi novia porque me temo al compromiso. Yo no, eso, o sea, esa cultura hedonista de que se aman a ellos. Y es egocéntrico y viven para ellos mismos. Entonces, todo eso es tan lejos de lo que Dios espera de esta joven esposa. Sí le recomiendo que no te comportes como su madre. Sí. Eso no te va a traer la solución. Eso empeora la situación. Sí creo que es sabio que busquen consejo. De nuevo, con respeto y amor, háblale a tu marido: mira, esposo, yo no estoy de acuerdo contigo en alguna de estas cosas. Me gustaría que nos reuniéramos con una pareja mayor que ya tiene años de casado, una pareja piadosa de la iglesia, que podamos traerle esta inquietud y oír lo que nos tienen que decir. Tú sabes, Fausto, cuando tú dices eso, que a la esposa que no se comporte como su mamá, es así, ella no debe. Pero nosotros tendemos a tratar a las personas como ellos se comportan. Entonces, es triste que muchos hombres se comportan como niños. Entonces, la tentación de la esposa es decirle: no, pero tú no te estás dando cuenta. Exacto. Hay que ser serio en esto, ponte en esto es serio. Y es triste que sea así. Es así. Ella no debe hacerlo, ella debe manejarlo de otra manera. Y más porque Dios se lo dice. Claro. Dios le dice cómo pero debe. Pero quiero decir que es una tentación. Claro.
Si él se Pero por eso es tan así, importante, como decimos siempre, Laura, conocer la palabra. Claro. Porque cuando yo conozco la palabra, aunque yo me vea tentada siendo esa joven esposa, yo voy a la palabra de Dios, claro, y el Espíritu de Dios a través de su palabra me centra, me enfoca y me dice, si él se porta como un niño, yo quiero tratarlo como una mamá, pero esa no es la forma de Dios, eso no me va a dar buen resultado, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Sí, yo creo que eso que tú dices es importante, que ellos que vayan al pastor, busquen consejo para que él pueda entender que ya este tiempo quedó atrás, ¿verdad? Una pareja madura de la iglesia, Sí. que tenga ya más de 30 años de casado, que sean piadosos, que puedan ser unos mentores para ustedes. Exacto. Él quizá no tiene un mentor, él no tiene un guía, él no tiene una figura masculina que lo enseñe en estas cosas. Eso es tan importante dentro del cuerpo, que Sí. podamos sacar ventaja de esos instrumentos de gracia que Dios Así nos da. es. Una otra pregunta sería, para los matrimonios cristianos, ¿cuál debe ser el verdadero matrimonio, el civil o el religioso? Y si solo se casan por lo civil, si Dios reconoce esa unión. Esta es una pregunta que o es un tema que hemos tratado en el pasado, no recuerdo si es en formato de preguntas, pero esto lo hemos tratado en el pasado, pero siempre es un tema que trae, donde nos damos cuenta cuando hablamos con las personas que hay mucho desconocimiento en esa área, y qué bueno que la estamos contestando hoy, porque yo sé que va a aclarar la confusión a mucha gente. Hermanos, el matrimonio lo instituye Dios, es diseño, es creación de Dios. Decimos que es el primer ministerio bíblico, es el primer ministerio que aparece en la palabra, en el libro de Génesis, cuando Dios crea el hombre, luego crea la mujer de la costilla del hombre, dice que no era bueno que estuviera solo, Génesis 2:18, y los une en una sola carne, Génesis 2:24. Ese es diseño de Dios. El matrimonio no es invento social, no es creación de los hombres, no es algo cultural, es diseño de Dios. Entonces, cuando tú te casas por el civil, tú te estás casando como Dios manda, porque Dios instituyó el matrimonio. Además de eso, Dios nos dice en su palabra que nos sometamos a las autoridades que Él pone sobre nosotros. No solo la autoridad que es Él y su palabra, sino las autoridades, el presidente, los reyes, los gobernantes que Él pone. Del país. Él dice que Él pone y quita gobernantes y reyes. Entonces, Él nos llama como cristianos a sujetarnos a las leyes que están establecidas en donde tú vives. Es decir, que cuando tú vas a un juez civil de tu ciudad y tú contraes matrimonio con uno o dos testigos frente a ese juez civil, tú te estás casando por la ley y ante Dios. Delante de Así que tu matrimonio ya está completo. Ahora bien, como somos cristianos y somos parte de una congregación, de una iglesia local, pues queremos celebrar ese ministerio tan hermoso que Dios nos da con los hermanos de la congregación. Queremos celebrar esa ocasión tan hermosa, tan fastuosa, ¿verdad? Tan gozosa con nuestra iglesia. Entonces, por eso planeamos una ceremonia religiosa que le llamamos, donde el pastor bendice la unión y se cantan alabanzas hermosas y nos leemos los votos que vamos a hacer el uno por el otro. Entonces, por eso es que se da así. Mucha gente nos dice, pastor, es que yo tengo este problema, pero es que yo nunca me casé por la iglesia, yo creo que Dios me está castigando. No, eso es una creencia de viejas, como dice la palabra. Yo creo también que viene la pregunta porque hay países donde la iglesia evangélica no, el casamiento por la iglesia evangélica no es aceptado por la ley. Por ejemplo, en República Dominicana, si te casas por lo católico, eso es ya el civil está incluido ahí mismo. Ya el civil está incluido. Pero ya yo creo que ya para este punto, ya los evangélicos, sus matrimonios son como si fueran legales. Sí. Pero también pasa lo que tú dices, personas que nunca pudieron hacer una boda quizás en la iglesia, pero se casaron por lo civil y piensan que eso no es suficiente. Están casados ante Dios y los hombres, y su matrimonio es tan legítimo y tan santo como el de cualquier otro. Porque Así Dios es. instituyó Sí. Sí. ese matrimonio. Así es. Espero que eso te aclare la confusión. Y Fausto, una última pregunta que tenemos. A ver si nos da tiempo. Dice, ¿cuándo puede divorciarse una pareja de esposos cristianos? Y si me divorcié en contra de lo que Dios establece, ¿puedo volverme a casar?
estaría pecando frente a Dios. Es bueno, una podemos pregunta conectar la amplia. anterior con esta porque son las dos sobre el matrimonio. Efectivamente, para hacerlo breve, ya hemos dicho mucho aquí. Los dos permisos bíblicos que vemos en la palabra para un divorcio son el adulterio no arrepentido, donde el adúltero continúa en su práctica y no se arrepiente, y el abandono, donde una de las partes abandona a su cónyuge y se va con otro, con otra, o simplemente lo deja. Y ahora lo deja incapaz de poder ejercer su rol de esposo o esposa. Esos son los dos permisos que encontramos en la palabra. Sin embargo, aún con esos permisos, la palabra es clara en que Dios aborrece el divorcio y que lo que Dios une, el hombre no lo debe separar jamás. Así que en el corazón de Dios hay un llamado al matrimonio que, a pesar de adulterio y de abandono, hagan un esfuerzo por salvar esa unión, por buscar ayuda, por buscar consejo, por morir a cada uno. Dice el Señor Jesús en Mateo 19 y en Marco 10 que fue por la dureza de nuestro corazón que Moisés dio la carta de divorcio, porque son tan duros de corazón por su pecado. Para que no se maten el uno al otro, les dio esa salida, pero no es lo que está en el corazón de Dios. Ahora, si te divorciaste por una razón que no es una de esas dos que te dimos, sea porque no aguantabas más a tu marido o porque eran incompatibles, por la razón que tú quisieras, verdaderamente estás en pecado, porque te divorciaste no bíblicamente. Así que estás como cualquier otro pecado, has cometido un pecado. ¿Quieres casarte ahora de nuevo con un hombre cristiano? Es una mujer que creo que está haciendo la pregunta. Pues tú sabes que tienes que pedir perdón por ese pecado, tienes que arrepentirte de ese pecado, probablemente ante la congregación, ante tu iglesia. Eso lo maneja tu pastor, lo van a manejar los pastores contigo, pero debe haber un arrepentimiento de mi pecado, reconocer que lo que hice fue en contra de la voluntad de Dios, que eso me hizo pecar contra Él. Primera de Corintios 7 se mete aún en detalles más específicos. Si sientes convicción de eso, que vayas a tu ex marido a tratar de restaurar esa unión, si él está libre todavía y si está disponible y desea. Esa debe ser tu primera opción. Si ya él se casó con otra, pues ya eso no se puede tocar. Pero si ahora tienes otra pareja y quieres casarte, tienes que reconocer que eso fue pecado, confesarlo como pecado. Dios te perdona como te perdona cualquier otro pecado, y entonces puedes recasarte. Yo no quiero cerrar esta pregunta sin aclarar que este es un tema muy controversial entre los cristianos, y que si le haces la misma pregunta que nos hiciste a nosotros a 20 pastores diferentes de iglesias y denominaciones diferentes, probablemente recibas 20 respuestas diferentes, porque es uno de esos temas donde no todos vemos con claridad o no estamos de acuerdo. Hay algunos pastores, maestros famosos mundialmente, que te dicen que no hay divorcio bajo ningún concepto hay divorcio. Hay otros que entienden que esos dos permisos se pueden aplicar y que puedes acogerte a ellos. Y aún entre esas dos posiciones, pues hay distintas variantes que consideran las razones por las que te divorciaste, cuáles fueron los elementos que estaban en juego, si había abuso, maltrato, toda una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. De manera que este es el tipo de pregunta, Laura, que no se puede responder en 5 minutos. Pero yo creo que con esto te dejo entender que sí hay razón, hay algunas ocasiones donde puede haber un divorcio bíblico, y si te divorciaste no bíblicamente, se maneja como pecado, se arrepiente, se pide perdón y se trata de restaurar el daño que se hizo, y Dios nos perdona y puedes rehacer tu vida. Se me ocurre solamente agregar, y no sé si va a la respuesta a esta pregunta, pero como comentario al margen, que yo conocí una persona que se había divorciado muchos años antes, una mujer, y cuando ella fue creciendo en la fe y entendió sus errores y lo que ella contribuyó para que ese matrimonio no fuera exitoso y fracasara, ella dice que ella se arrepiente de haberse divorciado. Entonces, fíjate, ella se dio cuenta quizás que no fue un divorcio aprobado por la palabra, porque quizás fue una escapatoria de un matrimonio difícil, ¿verdad? Y entonces ella no era una creyente fuerte.
Entonces, eso es un tema, como tú dices, que yo creo que tiene esa persona que buscar en la palabra de Dios. Y qué bendición, Laura, que ella sintiera esa convicción del Espíritu por la palabra y que ahora quizás quiera compartir eso en su congregación y darlo como testimonio. Ya su esposo se casó de nuevo y todo lo demás, pero ella simplemente, delante de Dios, eso glorificaría al Señor. Ella vino a cuentas y lo confesó en un grupo y dijo, yo me arrepiento. Wow. Yo me arrepiento porque yo pude haber hecho algo por mi matrimonio y ella fue la primera que seguramente pidió divorciarse. Y yo creo, Laura, que ella no es la única que siente así. Yo creo que muchas personas divorciadas, en la medida que han ido creciendo y madurando en la fe y conociendo más la palabra de Dios, probablemente sientan como esa hermana. Pero Laura, Dios está en control de todo. Amén. Tenemos que cerrar aquí ya. Los estamos esperando la semana que viene. Vamos a seguir entonces con más preguntas y respuestas sobre el tema de la crianza de los hijos. Así que gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos la semana próxima en otra entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.